Bueno, le comento que esta semana ha sido un poco complicada por las noticias que yo he recibido de distinta índole, ¿no? De distinta índole. Por ejemplo, he recibido muchas, esto ya entrando en el tema que nos ocupa o como un preámbulo a topar el tema. Recibí algunas llamadas, mensajitos en esta semana de personas que han perdido sus trabajos y que me pedían oración y que se ponían a las órdenes. Me decía, pastor, si es que usted sabe de personas, de instituciones, de gente de la iglesia que a lo mejor requiera de personal para tal o cual labor, ¿no? Entonces digo, es triste eso, ¿no? Ya se veía venir por todo lo que está sucediendo en nuestro país. Y obviamente esto está afectando también al pueblo de Dios, a las personas que tratamos de seguirle, que tratamos de vivir en obediencia. Por otro lado, enfermedades que se han dado, igualmente, llamadas pidiendo oración, ¿sí? Imagínense el día de ayer en la mañana, teníamos nuestra reunión mensual del ministerio, en donde nos reunimos los pastores de todas las iglesias del Centro de Adoración Cristiana, en alguna congregación que vamos alternando, y ahí tenemos un lindo tiempo de compartir. Y el día de ayer, ¿sí? En la mañana, tipo 6:30 de la mañana, me escribe mi pastor y me manda una foto de él hospitalizado. Y me dice, Santi, por favor, espero que acudas a nuestra congregación de la Río Coca para que apoyes y te hagas cargo tú de dar la palabra. Dice, porque yo estoy aquí hospitalizado. Dice, me cogió un dolor muy fuerte a las 11 de la noche, ya no pude soportar y 3 de la mañana ingresé al hospital Los Andes. Luego, obviamente, de estar yo en la Río Coca, le pasé a visitar a mi pastor, en donde también visité a otro hermano que el viernes le habían operado y eran cálculos en la vesícula. Gracias a Dios, a las 5 de la tarde me volvió a mandar un mensajito a mi pastor diciendo que por la misericordia de Dios todo salió bien. Entonces, todo este tipo de cosas, ¿no? Afectados en la salud, afectados en la parte económica, afectados en la parte emocional, en la parte sentimental. Usted sabe, yo soy el 911 espiritual. Cuando la gente tiene problemas, ¿a quién acudes? A mí está bien, no me estoy quejando de ninguna manera. Por algo Dios me puso como su siervo y que Dios tenga misericordia de mí y de las personas que acuden. Problemas de toda índole, ¿no? Problemas matrimoniales, confrontaciones, conflictos. El diablo se mete, no le vamos a dar todo el mérito al diablo, ¿no? Porque el diablo se mete donde le permiten. Y hay infidelidades y bueno, un sinnúmero de cosas, ¿no? Entonces, todo esto me impulsa a mí no a reclamar a Dios de ninguna manera. Dios no quiere esa vida para nosotros. Dios vino a proponernos una vida y vida en abundancia. El cuestionamiento que debemos hacer nosotros es, ¿por qué si tenemos esa promesa de tener vida y vida en abundancia, que no se refiere a la abundancia material por si acaso, pero se refiere a un bienestar integral, ¿sí? ¿Y por qué si somos nosotros hijos de Dios, o al menos acudimos a la iglesia, pasan este tipo de situaciones, ¿no? Que hay gente que vive, por ejemplo, en esclavitud. ¿A qué me refiero? A esclavitud, por ejemplo, de confrontación, de conflicto, es decir, vive una vida de tristeza que ha aprendido a sobrellevarla, a manejarse, o en la misericordia de Dios le ha dado un aguante para sostenerse hasta ver qué pasa, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido yo quiero recordar, ¿sí? Porque esto fue lo que me vino al corazón, recordar lo que implica tener a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, lo que implica ser cristianos, lo que implica ser hijos de Dios. Yo sé que estamos expuestos a que muchas cosas que suceden a todo el mundo nos pasen a nosotros, como la pérdida de trabajo, como una enfermedad, como un problema, como una injusticia. Lo que no es dable, ¿sí?, es que eso extermine al pueblo de Dios, es decir, vaya afligiendo, vaya golpeando, vaya perjudicando, vaya mermando nuestras vidas y que no podamos ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Entonces, esto me inquietó y fui a buscar ese versiculito que yo puse hoy en la mañana en
en los chats que tengo y en las listas de difusión que doy, ¿no? Que dice que todo lo que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Antes de que Jesús diga estas palabras, en el contexto de esta conversación o de esta explicación, esta instrucción que estaba dando Jesucristo, Él estaba tratando de mostrar y de demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías, el Redentor, el que vino a salvarnos del pecado, el que vino a pagar un precio por nosotros, el que vino a recordarnos las promesas que Él tiene para nuestras vidas, para poder enfrentarlas, aferrarnos a esas promesas y que esas promesas terminen cumpliéndose en nuestras vidas, que no se cumple el propósito del enemigo, que es hurtar, matar y destruir, y que nos tiene en tristeza, en angustia, en quebranto, en desolación, y que terminamos sin dar testimonio de Cristo en nuestras vidas, porque si la gente ve y dice, ve, así como te va a ti en la vida, en tu vida matrimonial, en tu vida física, en tu vida económica, en tu vida emocional, sentimental, etcétera, etcétera, si así te va, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? Entonces, pensando esto, digo, claro, el problema es que la gente o no entiende o se olvida si algún rato entendió que lo que explicaba Jesucristo a esa gente en el Evangelio de Juan capítulo 8, usted puede ir adelantando buscando este capítulo, en Juan capítulo 8, Él trata de explicar esto después de haber hecho un acto de bondad, de favor, que en parte anunciaba la misión que Cristo tenía que cumplir aquí en la iglesia, ¿sí? En Juan capítulo 8 se comienza mirando, digo, este acto de bondad, de misericordia, de favor, con una mujer que fue sorprendida en adulterio, fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y el adulterio era una acción que era sancionada con la muerte del adúltero o de la adúltera, ¿sí? Más hacia la adúltera que el adúltero. Y frente a esta situación, Jesús muestra parte, digo, de la misión que Él vino a cumplir acá. Que Él vino a perdonar, a dar una oportunidad de cambio, de mejoramiento, ¿sí? Y deja libre a esta mujer. Y le deja libre no porque Él ahuyenta de manera violenta o bajo amenaza a la multitud que se había congregado para cumplir la ley, ¿sí? Y apedrear y asesinar a pedradas a esta mujer, sino que le deja libre por su gracia, cuando Él dice, bueno, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Y todos se fueron, dice, desde los más chicos hasta los más grandes se fueron, y Jesús le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Dice, ni aún yo te acuso. Entonces, para poder tener entendimiento de lo que Él estaba haciendo, de ese acto de bondad, de misericordia, de favor increíble, Él continúa después de este acto explicando a la gente. Dice, por favor entiendan, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el que vine a que tengan armonía, a que tengan paz. Yo puedo hacerlo eso. Yo soy el que vengo a sanar sus almas y también sus cuerpos. Yo soy el que puedo levantar, yo soy el que puedo cambiar la tristeza en gozo. Y por eso Él dice, yo soy la luz del mundo. Capítulo 8, versículo 12, dice, otra vez Jesús les habló, otra vez les había dicho varias veces, otra vez les habló diciendo, 8:12 de Juan, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Tanta luz que nos hace falta hoy en día, ¿no? No solo la carencia de las 8, 10, 12, 14 horas que estamos viviendo de apagones, sino que creo que lo que más falta es la luz de la vida, es decir, esta claridad de entendimiento, esta posibilidad de mirar las cosas desde la perspectiva correcta, esto de poder tener un concepto claro de lo que es la vida y de la vida que Dios nos propone a efecto de procurarla y conocer cuáles son los caminos a seguir para poder alcanzar esa vida en abundancia. Insisto, sin inhibirnos, porque Dios no nos dijo eso, todo lo contrario, nos advirtió. Él nos dijo, ustedes van a ser, y si es que me siguen, ustedes van a ser inmunes del dolor. No nos dijo eso, nos dijo más bien, en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Entonces nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como cristianos, sí vamos a afrontar un sinnúmero de situaciones,
Sí vamos a tener problemas con nuestro cónyuge, claro que vamos a tener problemas, porque somos diferentes, porque tenemos diferente perspectiva de vida, porque tenemos diferentes intereses. Pero esa diferencia que aparezca en un momento determinado en cualquier área de nuestra vida matrimonial no puede llevarnos o a vivir en una esclavitud en el que haya uno o una dictadora y otros y el resto de la familia sometidos. No puede llevarnos a eso. Podemos tener diferencias, pero cuando tenemos la luz de Cristo, lo que va a suceder es que todos vamos a tener un entendimiento y vamos a buscar un punto en común y vamos a dar una salida que le glorifique a Él y por lo tanto nos soluciona a nosotros. Y así en cualquier área, ¿no es cierto? En el área económica, en el área anímica, en el área física. Es decir, Dios no nos mintió. Dice, yo soy la luz del mundo. Y si tienen esta luz que yo soy y quiero transmitirla a ustedes, ya no van a estar en tinieblas. Es decir, ya no vamos a estar sometidos a lo que hemos estado sometidos y que tristemente parece que muchas personas siguen sometidos a eso de no encontrar una salida, de no saber qué hacer y de estar de golpe en golpe y estar de fracaso en fracaso. Eso no puede suceder en nuestras vidas, porque Él es la luz, Él nos aclara el entendimiento, el pensamiento, nos abre el camino, que a veces tenemos que doblegar nuestro orgullo y rendirnos y orar y clamar y pedir. Claro que sí, esa es la metodología que Dios nos dejó, pero para que terminemos frente a cada adversidad, frente a cada tribulación, frente a cada prueba, terminemos más que vencedores en Cristo Jesús, seamos victoriosos y no estemos oprimidos. Y claro, y luego explica, ¿no?, lo que Él es. Dice, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios, yo he venido para sostenerles, para levantarles. Y vamos por favor a los versículos que son claves, digamos, ¿no?, o aparte de los versículos que son claves, en el mismo capítulo 8, versículo 31 al versículo 33. Juan capítulo 8, versículos del 31 al 33 dice, dijo entonces, o sea, después de explicar, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, el que en mí está, va a estar bien, permanezcan en mí, créanme, conózcanme, síganme, les dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Estos pocos versículos nos dan, la clave, ¿sí?, para nosotros poder ser victoriosos frente a cada dificultad. La que sea, la que venga, no importa. A Dios nada le coge por sorpresa, ni Dios tiene límites para decir, en esa área yo no puedo. Dios puede trabajar en todas las áreas de nuestra vida, porque nos ama, porque somos sus hijos. Tanto nos ama que entregó a su Hijo Jesucristo para ponerle en el lugar que a cualquiera de nosotros nos correspondía muy merecidamente. ¿Puede haber un mayor amor que ese? No hay. No hay un mayor amor de alguien que dé la vida por otro. Y Dios dice, mira, es importante aquí tres cosas. La primera es creer. Versículo 31, y dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en Él. Hay que creer en Dios y creer que en Jesucristo nosotros tenemos una vida plena, que Él quiere darnos, que Él quiere guiarnos, que Él quiere poner sus pensamientos en nuestros pensamientos y nosotros llevar nuestra mente cautiva en obediencia a Cristo Jesús para que nuestras decisiones nos liberen, nos ayuden, nos prosperen, nos bendigan, etcétera, etcétera. Pero yo tengo que creer eso. Porque si ser cristiano es venir todos los domingos religiosamente, sí, eso no va a cambiar la vida de nadie. Nos daría igual venir acá que ir a la iglesia tradicional en donde pertenecíamos antes. Sería esa satisfacción engañosa que teníamos de cumplir cuando vamos el domingo a la iglesia. Por eso es que hay una diferencia entre la religión tradicional, ¿sí?, y la relación que nosotros debemos tener con Cristo, que tiene que ser de todos los días. Entonces yo me levanto el día lunes y sé que tengo una deuda y yo creo que Dios me puede ayudar. No digo que Dios va a venir a decirme, Santiago, aquí está, toma los $500,000. No va a ser así, pero sé que Dios me va a dar una salida. Y yo creo, porque es mi Padre, porque Él es el que me sustenta, porque Él es el que me provee. Y si me levanto el día martes con un dolor, digo, Señor, ¿qué será esto? Pero yo sé que tú me vas a sanar. Antes de conocer el diagnóstico que voy a apelar, voy a ir al médico, pero a mí no me importa el diagnóstico, me importa saber que tú sanas.
y creer que lo va a hacer así. Y me duele más y digo, no importa, porque estoy con vida y tengo esperanza, yo sé que me va a sanar. Y saber que el día miércoles amanezco bronqueado con mi mujer y con mis hijos y digo, yo sé que tú me vas a dar una salida y me vas a ayudar a humillarme para poder reconciliarme con ellos. Y ante cada situación yo debo creer que Dios puede. Si yo digo, ay Dios mío, ¿y ahora qué hago? ¿Qué cree usted? ¿Qué reacción cree usted que tiene Dios? ¿Cómo que ahora qué hago? Y yo no te puedo ayudar. Yo no soy tu Dios. Yo no soy tu Señor. Entonces tienes que creer en mí. Yo soy el Hijo de Dios. Yo puedo hacerlo todo. Yo estoy a la diestra del Padre intercediendo por ti. Si estando en la tierra con las limitaciones humanas que tuvo, hizo lo que hizo. Imagínense ahora que está en su gloria. Pero entonces yo tengo que creer, tengo que aferrarme. Yo no puedo ponerme en duda. No cabe la duda, porque la duda me lleva a la desesperación, a la angustia, a la desolación y a esperar cualquier resultado. El segundo aspecto que dice ahí es permanecer en su palabra. Porque si yo voy a creer en Dios, yo tengo que saber qué es lo que Dios me ha ofrecido también para no hacerme falsas expectativas. Entonces tengo que permanecer en su palabra, tengo que leer la Biblia todos los días. La Biblia no tiene respuestas específicas para cada uno de nuestros problemas, para cada una de nuestras situaciones. Pero la Biblia es el alimento espiritual, sí, que va a ir transformando nuestras vidas. Y tengo que leer y leer, entienda o no entienda, tengo que ir leyendo hasta que algún rato entienda y Dios comenzará a ministrar mi vida para darme luz, para tomar las decisiones, para saber cuáles son las actitudes, para tener la actitud correcta frente a las otras personas, poder conocer a las otras personas, aprender a manejarme con sabiduría. Todo eso proviene de la lectura de la palabra de Dios. Pero si venimos solo los domingos a escucharle al pastor y a evaluar lo que el pastor diga o no diga y salir un día, qué linda la prédica del pastor porque nos habló de prosperidad, qué lindo porque nos habló de sanidad, qué lindo porque nos habló de restauración, y salir malagueños cuando dice, el pastor nos habló ahora de que nos podemos ir al infierno, esta prédica no me gustó, así nos vamos a ir al infierno. Entonces tenemos que leer la palabra hasta para corregirle al pastor cuando se equivoque, pues. Porque si usted viene a escucharme y va a creer todo lo que yo le digo, ¿qué tal que Dios no permita por equivocación, por ligereza, de pronto cometo algún error? Y ustedes convencidos de todo lo que les digo, ¿sí ve todo lo que está pasando en el mundo cristiano, en el disque cristiano, en estas iglesias que se han dado un giro tan espantoso? Unos con el evangelio de la prosperidad, otros con la llenura y la unción del Espíritu de Dios cayendo en ridiculeces y en esas cosas. Y hay gente, pero por millares, que les sigue y les cree. ¿Sabe por qué? Porque no leen la Biblia. Porque si leyeran la Biblia jamás permanecerían en ese lugar. O le redarguirían a sus líderes, decir, oiga, ¿de dónde se saca esto? Esto no dice la Biblia, están interpretando de manera incorrecta. Entonces la clave, aparte de creerle a Dios y aferrarme a lo que Dios dice, es permanecer en su palabra. Tiene que leer la Biblia. Pastor, ¿cuándo se abre una siguiente célula? No vamos a abrir nunca más una célula, lea la Biblia. Yo no me formé en una célula, yo me formé leyendo la Biblia, leyendo la Biblia, leyendo la Biblia y preguntando. Pero somos tan dejados, tenemos tiempo para todo, tenemos tiempo para pasar horas en la pantalla de nuestro celular, de nuestros dispositivos, y no tenemos tiempo para leer la palabra de Dios. Usted sí ve que está un poco vacía la iglesia. La pregunta que usted tiene, que yo también tengo es, ¿por qué no vinieron? ¿Será que se quedaron leyendo la Biblia? Más cómodamente, calientitos en la cama. La gente tiene la tendencia a enfriarse espiritualmente porque no tiene alimento, pues. Y el alimento, sí, si bien depende en parte de nosotros como iglesia, pero en gran parte depende de cada uno de nosotros. Entonces, descuide la palabra y va a ver cómo el enemigo le engaña fácilmente. Porque el pueblo pereció por falta de conocimiento, dice la palabra de Dios. Entonces, primero creer, segundo permanecer y luego ser. Dice en el mismo versículo 31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Seréis. Nosotros tenemos que llegar a ser verdaderos discípulos del Señor. Es decir, gente que le obedezca, gente que se deje instruir por Dios, gente que no le reprocha a Dios, que diga, ¿y por qué esto? ¿Y puedo esto? ¿Y por qué no puedo? Vea, haga lo que Dios dice, punto.
No caigamos en el engaño del enemigo de que nosotros vamos a evaluar los mandamientos de Dios. A decir, yo creo que Dios no se ha de enojar si es que hago esto. No crea nada, solo obedezca, para que podamos ser discípulos, hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros somos hijos, ahí vamos a tener la protección, el cuidado, la provisión, la guía, todo de nuestro Dios. Pero cuando uno no es hijo, cuando uno no es discípulo, cuando uno no tiene la condición de tener un espíritu obediente, ¿sí? ¿De qué sirve que se predique, que se diga, que se ore? Si no, uno no es obediente. Yo recibí una llamada y me olvidé de preguntarle a Diego el día jueves de una persona que me llama y me dice, pastor, ¿qué hay hoy en la iglesia? Digo, ¿qué cosa? No? Y me dice, pastor, ¿cómo está? Yo soy fulano de tal, no sé si me conoce. Dice, yo asisto a la iglesia. ¿Qué hay hoy en la iglesia? Digo, no asiste a la iglesia, pues. ¿Cómo no sabe que los jueves no hay nada aquí en la iglesia y que tenemos células? Desde marzo de este año tenemos células que hoy ya están terminando. Mira, pastor, ¿qué hay ahora? Y claro, me llama desesperado. Dice, porque quiero que oren por mí y quiero que me prediquen. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Entonces, yo reacciono y digo, ¿cómo es posible que decimos que nos congregamos en una iglesia y ni siquiera sabemos lo que se ha hecho, se viene haciendo o se ha dejado de hacer en la iglesia? Pastor, claro, como ese ratito tenía el susto, tenía el dolor, el quebranto, le cogió la mala noticia, entonces quiero que me prediquen para yo salir de esto, salgo de esto y de ahí nos vemos. No es así, porque hay que creer, hay que permanecer y hay que ser. Y miren la bronca que tuvo la gente, ¿no? ¿Sí? Por eso leí los 2 siguientes versículos. Dice, si nosotros somos linaje de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nada. Bueno, yo le voy a demostrar de dónde Dios quiere sacarnos. Cuando Jesús comienza a revelarse como el Hijo de Dios, después de ser bautizado por inmersión en las aguas por Juan el Bautista, después de pasar 40 días en el desierto siendo tentado por el enemigo, dice la palabra de Dios que él regresó en el poder del Espíritu y como buen judío fue a la sinagoga. Y yendo a la sinagoga, él coge una porción de la palabra que fue esta. Yo le voy a dar lectura, ¿sí? Voy a ser fiel a la lectura como siempre, de tal manera que no hace falta que usted lo busque. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, del versículo 16 al 19, Jesús explica esto. Esto fue al inicio de su vida ministerial, ¿sí? Y Jesús dice así, vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, entró en la sinagoga, conforme a la costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahí está la condición en la que nosotros estábamos y para qué vino Dios en el poder del Espíritu, o sea, como Dios. Vino a transformar toda esa tristeza, ese dolor, ese quebranto, esa esclavitud, esa opresión. Vino a sacarnos a libertad. Dios no quiere ver, a Dios le encantan las lágrimas, las de gratitud. Esas que uno le dice, Señor, eres increíble. Nunca imaginé tanto amor tuyo, bendito Dios. ¿Qué estabas viendo en mi vida cuando me rescataste de la inmundicia para hacerme un hijo tuyo, Señor? Y si hoy lloro de gratitud, pues esas son las lágrimas que le gustan. No las que uno viene y dice, Dios mío, y ahora me voy a quedar sin familia, porque mi mujer me traicionó, porque yo nunca le atendí, porque yo le pegaba, porque yo era un borracho, porque yo era un irresponsable. Esas lágrimas, ¿a quién le gusta recibir? Pues ahí no digo que Dios lo diga. ¿Sí? Yo soy un hombre pecador, yo digo bien hecho. Porque es obvio. Acá venimos nosotros más a pedir que Dios nos auxilie por nuestras malas decisiones, cuando deberíamos venir a agradecer por todas las bondades de Dios. Primerito, por su palabra, porque esto guía nuestras vidas, esto cambia nuestras vidas, porque creemos, permanecemos y vamos a llegar a ser. Y aquí dice, yo le voy a desglosar un poquito nada más para ir terminando, ¿sí? Él entró a la sinagoga, ¿sí? Él no escogió la palabra, le dieron, dice el texto y él dice en otro evangelio que habla de lo mismo, dice,
hoy se ha cumplido esta palabra. Porque esto que el profeta Isaías dijo, se cumple en mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y yo he venido para darles buenas noticias, no para que vivamos en amargura, en dolor, en quebranto, en desolación, en desesperación. Yo tengo buenas noticias porque yo soy el Hijo de Dios. Yo no vengo a decir otra cosa sino lo que me dice mi Padre. Yo no he venido a hacer otra cosa sino lo que mi Padre me ha dicho. ¿Y sabe qué me ha dicho mi Padre? Que yo he venido a dar libertad a los cautivos, a los que estaban esclavos del licor, de la droga, a los que estamos esclavos de las redes sociales. Bueno, yo no de las redes sociales, pero sí del YouTube. Sí, a los que estamos esclavos del mundo, ¿sí? Yo he venido a los que están oprimidos, a los que nacieron y dijeron, es que yo soy pobre, toda mi vida pobre, mi familia pobre, y estoy condenado a ser pobre y pobres mis hijos. Se pobre el diablo que no tiene salvación. Dios puede levantarnos, Dios puede sostenernos, Dios puede sustentarnos, a romper todas esas maldiciones que las llaman, yo no coincido, pero las llaman maldiciones generacionales. De que la abuelita fue madre soltera, de que la mamá fue madre soltera, y la hija es madre soltera, y la nieta va a ser madre soltera. Una cadena de situaciones que no son sino fruto de un mal ejemplo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Y Dios dice, ve, todos los que estaban cautivos y oprimidos, yo he venido a darles libertad, por favor. Créanme, por favor, créanme, búsquenme en la palabra y me van a encontrar, yo les voy a dar lucidez. Porque yo vine a dar vista a los ciegos, y ciegos estábamos todos. Y si no, acuérdese antes de usted conocer de Cristo Jesús las costumbres, los hábitos que tenía, y nos dábamos de muy inteligentes. No, yo soy vivísimo, yo soy pilas. Y nos ofrecían trago y lo bebíamos. ¿Cuál inteligente bebe una porquería, una basura, que sabe que le desmerece en su dignidad de ser humano, ¿sí? que le pone más expuesto en la vida, y lo toma? ¿Dónde está el inteligente? Si somos inteligentes diríamos, el veneno no quiero lo que me alimenta, pero no, nos decían el viernes, vamos a chupar, inteligentes. Inteligente porque forma una pareja con el propósito de formar una familia unida por el amor, ¿sí? Y luego se cruza una minifalda y me rindo, y acabo con mi familia. ¿Dónde está la inteligencia? Entonces uno tiene que ser sensato y decir, yo era torpe en extremo. Todas mis obras eran trapos de inmundicia, no por hacerme el pobrecito, sino por destacar la gloria de Dios, decir, ¿de dónde Dios me sacó? Porque como Él vino a dar vista a los ciegos, yo era ciego, por eso es que tomaba las decisiones que tomaba pésimas decisiones, y creyéndome vivo todavía más, ¿no? Creyéndome el inteligente, el sapísimo de la vida. Pero cuando uno lee su palabra, uno dice, qué torpe fui. ¿Cómo pude haber hecho esto? Ahora estoy enfrentando las consecuencias de mis negligencias, de mi torpeza. Pero gracias, bendito Dios, por tu palabra, que ha venido a limpiar mi vida, que me está dando a conocer el Dios grande, maravilloso que tú eres, porque yo quiero caminar en victoria y así me vas a llevar. Él vino a liberarnos de toda tristeza, porque dice que vino a sanar a los quebrantados de corazón, a los afligidos, a los que hemos vivido a veces largos años o a veces momentos de amargura que nos impulsaron a tomar decisiones como la que yo quise tomar. Y ahí mi Señor precioso, bendito, grande y maravilloso Jesucristo me rescató cuando quise quitarme la vida. ¿Por qué se quiere quitar la vida un hombre de 28 años? Porque a mis 28 años me quise quitar la vida. Casado con la mujer más hermosa que jamás sus ojos habían mirado. Y teniendo un primer hijo que era el motor de mi vida. Y me quise quitar la vida. Por la amargura, por la tristeza, por la desolación, por la frustración, por la impotencia. Pero Cristo Jesús se cruzó en mi vida, su bendita palabra se cruzó en mi vida, ¿sí? Y hoy tengo el deseo de comerme el mundo a mis 61 años. ¿Por qué? Por su palabra que limpia, que me fortalece, que me alienta. Porque yo le creo, porque yo permanezco en su palabra y porque yo soy su discípulo. Y no me estoy poniendo como ejemplo, porque estoy también poniéndome como ejemplo de la basura que era antes, pero del poder transformador. Él viene a sanar a los quebrantados de corazón, a libertar a los cautivos, a los oprimidos, a dar vista a los ciegos, a darnos buenas noticias para que no estemos con esta cara. Yo sé lo que es no tener trabajo, yo sé lo que es no tener trabajo. En el año 97 vine a vivir acá en el Valle de los Chillos sin pensar que Dios me iba a tomar para su servicio. Y en una crisis económica espantosa,
que terminó con la dolarización en el año 2000. Yo no tuve trabajo, porque yo había renunciado con propósitos profesionales para despegar, porque yo no quería vivir estancado como un servidor público mal pagado. Y dije, no, yo sé que puedo, yo tengo mis condiciones, me lanzo. 2 años viví sin trabajo. Y 2 años el Señor me sustentó. No faltó nada en mi casa. Ayer nos acordábamos con mi esposa y con mi hijo y hablábamos de esas épocas en que mi esposa decía, creo que nos hicimos esta pregunta y con esto voy concluyendo. Por alguna cosa que veíamos en la televisión, mi hijo, el menor que vive con nosotros, decía, definitivamente mi mejor época de la vida fue en el colegio. Qué linda época, lleno de risas, de lindas amistades que hasta el día de hoy permanecen. Y decía esa época maravillosa de casi ninguna responsabilidad, excepto tender la cama y estudiar. Y todos los demás necesidades e inclusive anhelos del corazón totalmente suplidos por ustedes, decía mi hijo. Por mis papis a mí nunca me ha faltado, soy el hombre más feliz del mundo, pero esa época del colegio no le cambio por nada, decía mi hijo. Y yo coincidía y le decía, sí, en realidad es una época de tan pocas obligaciones y tan grande placer, obviamente cada uno en su momento, ¿no? Y mi esposa decía, ¿saben cuál fue mi mejor época? ¿Cuál? Dice, cuando vinimos a vivir acá en el valle y mis hijos estaban de tales y tales edades, dice, yo me sentía tan feliz. Yo le digo, y era una época de tanta carencia económica que nosotros teníamos. Y mi hijo nos decía, dice, qué increíble, ¿no? Mami dice que tú hayas sido tan feliz cuando no había tantos recursos, cuando no había recursos, de lo que se desprende que la felicidad, el gozo, no está en la plata. Entonces cada uno tiene su época. Mi época más feliz es desde que conozco de Cristo. Y yo puedo hablar de mi vida de los 28 años de edad que conocí a Cristo. Atrás, yo puedo hablar maravillas, porque yo, gracias a su misericordia y a su favor, vengo de un lindo hogar, con un lindo papá, con una hermosa mamá, con una familia, con hermanos. Vea, yo he tenido una vida placentera increíble. Y a los 28 me quise suicidar. ¿Cómo se entiende? Pero no cambio nada por la vida después de Cristo, en las que ya tenía responsabilidades, problemas, enfermedades, todo. Pero vivir tomado de la mano de Él es vivir en victoria. Mis hermanos, ¿qué está faltando en nuestras vidas para que nosotros podamos reflejar la luz de Cristo? Él dice, yo soy la luz del mundo, el que anda conmigo no andará en tinieblas, tendrá la luz de la vida. ¿Qué está faltando? Compromiso, rendición, alimentarnos de la palabra. Hemos descuidado la palabra, hemos descuidado la oración. ¿Hasta cuándo más vamos a estar cautivos, afligidos, oprimidos, tristes, angustiados? ¿Hasta cuando el diablo cumpla con su cometido? No, Señor. Mi Señor se llama Cristo Jesús. Él es el Rey de Gloria. Si Él dice que me vino a libertar, pues yo voy a ser verdaderamente libre. Si Él dijo que me vino a dar gozo en medio de las dificultades, pues voy a experimentar y me voy a deleitar en su gozo. Si Él vino a levantarme, a prosperarme y a sanarnos a mí, a mi familia y a su pueblo, pues así lo va a hacer. Y yo le voy a creer. Que Dios ministre nuestras vidas poderosamente en Cristo Jesús en esta mañana. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Quiero agradecer al único que siempre me amó, al que todo lo dio y hasta su hijo entre